¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a platicar el día de hoy sobre lesiones musculoesqueléticas y mecanismos fisiopatológicos implicados en las mismas. Prioritariamente también vamos a estar hablando sobre algunas de las clasificaciones preexistentes que diferencian a estas lesiones en particular, fundamentalmente pues hablando de los músculos, ligamentos y tendones. La próxima sesión virtual en vivo que tengamos, pues bueno, estaremos realizando la retroalimentación y estaremos tocando también algunos puntos de interés inherentes a este tema en particular. Entrando entonces en materia y a manera de premisa y haciendo pues un recordatorio de las características arquitectónicas del músculo, pues hay que recordar que la unidad funcional del músculo se comprende como el, el sarcómero o la sarcómera. La sarcómera es básicamente la unidad funcional que integra a el miocito o a la estructura que dará pie a la formación de los músculos de manera general. De manera más macroscópica, el músculo integra o se construye a partir de un vientre muscular. Este vientre muscular tiene diversas capas. Si estas capas las entendemos de externo hacia interior, la capa más externa se comprende como epimicio, en tanto la capa subsecuente o la que está por debajo se comprende como perimicio. Asimismo, este perimicio pues bueno, va a estar formando lo que se comprende como los fascículos, los cuales a su vez van a estar integrándose a partir de fibras musculares rodeados de lo que se conoce como el endomisio. Básicamente esto no es más que un repaso breve y sintético sobre las características, repito, arquitectónicas del músculo para luego posteriormente pues comprender cómo es que se desarrollan o se desencadenan estas alteraciones patológicas que podemos llegar a ver en los mismos. De manera general también, pues bueno, recordemos que la contracción muscular, pues es el proceso relacionado con el acortamiento de los miofilamentos. Hay que recordar que la contracción muscular, pues es estimulada a partir de estímulos nerviosos y de algunos neurotransmisores como la acetilcolina. Recordemos que lo que vemos en su pantalla se entiende como la placa motora. La placa motora no es más que la unión entre una neurona motora y una o varias fibras musculares. En este mismo sentido y en este mismo ejemplo en particular, esta neurona motora desprende un estímulo eléctrico, el cual va a estar liberando vesículas con contenido de acetilcolina y la acetilcolina a su vez va entonces a estimular este mecanismo de encendido para que se propicie la contracción muscular. La acetilcolina entonces va a encargarse de modificar o de abrir los elementos de compuerta, estimulando la bomba sodio-potasio y abriendo los canales de calcio para que este calcio descienda directamente por los microtúbulos señalados por acá en este momento con mi cursor y que esos microtúbulos a su vez pues lleguen a el interior de la fibra muscular, se fijen a las fibras de actina y miosina para que luego posteriormente pues se lleve a cabo este acortamiento de los miofilamentos. Esto no es una clase propiamente de fisiología muscular, más bien es simplemente un repaso pues para que recordemos las características y que recordemos, perdón, los diferentes organelos y componentes implicados en el mecanismo de la contracción muscular, dado que en algunos de los casos de lesiones musculares, pues habrá alteraciones propiamente, a lo mejor en estos elementos de conducción eléctrica, o habrá posiblemente alteraciones más bien histológicas a nivel de estos miofilamentos que se acortan o distienden a expensas del mecanismo de la contracción muscular. Reitero entonces, no es una clase propiamente de fisiología muscular, más bien es simplemente un recordatorio breve y sintético. Ya de manera más general y hablando un poco más de estos mecanismos etiopatológicos, pues bueno, es importante señalar que las lesiones musculares las podemos estar identificando y clasificando a expensas, perdón, de diferentes métodos de diagnóstico. Eventualmente la exploración, la inspección y la evaluación clínica es definitivamente uno de los métodos más sensibles para poder eventualmente pues estar cuantificando y midiendo sobre todo temas de función muscular. Sin embargo, si queremos conocer ya un tanto más componentes patológicos asociados a la arquitectura, como por ejemplo una ruptura, como por ejemplo el grado de ruptura justamente o alteraciones propiamente en la arquitectura muscular, algunos métodos como el ultrasonido o la resonancia magnética, que son métodos de imagen, nos permitirán entonces pues tener una mayor discriminación y encontraremos entonces mejor sensibilidad para identificar la precisión de las lesiones que estamos observando.
Asimismo, importante mencionar también que de manera muy general a las lesiones musculares las podemos identificar o clasificar como directas e indirectas. Cuando hablamos de las lesiones directas, hablamos de aquellas que se ven estimuladas a partir de un trastorno funcional, muscular. En ese sentido, esos trastornos pueden estar originados por dos elementos o por dos factores. El número uno, por trastornos relacionados con un esfuerzo excesivo, es decir, el hecho de levantar, por ejemplo, un peso con el cual nuestro músculo no esté capacitado o no esté relacionado para poder ejecutarlo, o posiblemente también a expensas de un trastorno neuromuscular. Por eso, anteriormente en la diapositiva previa hablaba de que algunas de las alteraciones no van a tener como tal un estímulo o un elemento etiopatogénico directo, o traumático, sino que también hay trastornos obviamente neurológicos que van a incidir en alteraciones en la propia función muscular. Asimismo, podemos también entonces, en este caso, si hablamos de los trastornos funcionales musculares, podemos entender que esos trastornos se ven inducidos por el aumento de la fatiga, se ven también inducidos por la acumulación de especies de daño muscular, es decir, también cuando, por ejemplo, sometemos al músculo a cargas excesivas, se generan DOMS, que son, repito, especies reactivas de daño muscular. Son elementos o son moléculas que se van a estar propiciando como respuesta a el daño excesivo a nivel muscular. También tenemos otro tipo de clasificación que se reconoce como la clasificación 2A, que está más bien relacionado a la médula espinal, o las clasificaciones musculares funcionales tipo 2B, más bien relacionados pues, con el músculo como tal. Asimismo, si hablamos, por ejemplo, en el otro lado de lesiones musculares estructurales, encontramos a las lesiones tipo 3 y a las lesiones tipo 4. En las tipo 3 encontramos particularmente ruptura muscular parcial, en tanto en las lesiones tipo 4 encontramos rupturas totales, o subtotales. En este sentido, estas rupturas, también se pueden subclasificar como tipo 3A, la cual se asocia a un desgarro parcial mucho más pequeño o menos demandante, la tipo 3B, la cual se asocia a un desgarro parcial ya más moderado, o la ruptura total, que básicamente ya era la tipo 4, que se asocia pues a una ruptura en más del 50% de las fibras, o a una avulsión tendinosa total, es decir, la separación completa del componente miotendinoso del hueso o del sitio de unión. ¿Sí? Asimismo, si hablamos del grupo de las lesiones directas, pues eventualmente estaríamos hablando de las contusiones directas, de los traumatismos o de los golpes, así como de las laceraciones, cuando, por ejemplo, pues nos impactamos sobre una cinta asfáltica y nos laceramos completamente la estructura corporal. Esta clasificación en particular es una de las muchas clasificaciones que de manera general podríamos estar observando y que pueden estar diferenciando a estas diferentes entidades patológicas del sistema musculoesquelético. Sin embargo, hay algunas otras que más tarde vamos a estar revisando. ¿Sale? Si hablamos particularmente, como ya lo mencionaba, de las rupturas musculares de manera general, otra clasificación también que podemos tomar en cuenta es clasificarlas por diferentes grados con respecto a el compromiso de la patología. Podemos separarlas, por ejemplo, en grado 1, en grado 2 o en grado 3. Cuando hablamos de las lesiones de las lesiones entendidas como lesiones de grado 1, hablamos particularmente de lesiones leves, de lesiones en donde el músculo no ha tenido como tal una ruptura importante o una gran ruptura, y vemos particularmente que el músculo se torna doloroso o que se encienden ciertas respuestas reactivas nociceptivas asociadas propiamente pues a los mecanismos del dolor. Cuando hablamos de las lesiones grado 2, hablamos ya acá propiamente de rupturas musculares o de rupturas fibrilares, como deseen llamarlas. Y en este caso, pues el dolor suele ser un tanto más intenso. Vemos también edema en la zona lesionada y vemos que el paciente pues presenta pérdida sustancial de la fuerza.
En tanto, básicamente en un grado 3 encontramos pues ya una lesión mucho más grave, encontramos alteraciones completas en la función muscular, el dolor y el edema es mucho más importante y suelen requerirse recuperaciones mucho más largas, una recuperación que puede incluso demorar meses o incluso posiblemente, dependiendo pues del tipo de lesión, quizás hasta un año o posiblemente más. Relacionado con las causas que pueden estar propiciando a estas patologías en particular, pues se distinguen diferentes. Se distingue, por ejemplo, la fatiga muscular, el calentamiento insuficiente, las repeticiones que induzcan a repeticiones musculares cuando se hace actividad física que induzcan a una sobrecarga, el material inadecuado para poder trabajar. También se ha podido observar que una disminución en la hidratación o en el consumo de alimentos adecuados, pues también podría estar propiciando pues estas patologías en particular. Asimismo, pues ciertos ambientes o condiciones donde el paciente no está acostumbrado a trabajar también podría pues incidir directamente sobre el encendido de estas lesiones en particular. Es entonces esta pues bueno una clasificación un tanto más discreta, más sencilla para poder hablar particularmente de las rupturas o lesiones musculares en particular. Pasando al otro grupo, que son las contracturas musculares o las lesiones más bien relacionadas con el acortamiento, en realidad hoy por hoy hay bastante desaveniencia y no existe consenso con respecto a si es correcto o no definir a estas lesiones como contractura muscular o no. Las contracturas musculares, vamos a ver más tarde, son más bien lesiones isquémicas en donde hay realmente daño necrótico, incluso algunas veces permanente, del propio tejido muscular. Existen o se distinguen en la literatura diferentes formas de contracturas musculares. Por ejemplo, un infarto agudo al miocardio se entiende como una contractura muscular o una contractura artrogénica, por ejemplo, a partir de una artritis reumatoide o alguna lesión reumatoidea, es propiamente una contractura muscular. Sin embargo, de pronto podemos estar entonces subdiagnosticando lesiones que palpamos como bandas tensas, como si fuesen realmente una contractura muscular, en tanto muchas de las ocasiones histológicamente hablando, no se comportan realmente como una contractura muscular. De manera entonces, pues bueno, general, si continuamos como con esta comprensión de la contractura muscular, podemos decir o podríamos inferir que una contractura muscular pues no es más que el acortamiento de un músculo en el que existe un aumento en la tracción del tendón y en consecuencia también de la tracción del propio hueso, que es el elemento insercional propiamente del tendón. Entonces encontramos estas características genéricas en la contractura muscular, lo cual de manera sistémica y de manera ya un tanto más general, pues genera irritación de forma constante del sistema nervioso central. Genera una irritación permanente que está enviando permanentemente estímulos nociceptivos al cerebro, lo cual lo empezamos a interpretar acá arriba como una respuesta dolorosa. Es decir, entonces las contracturas musculares eventualmente van a estar doliendo. Asimismo, este dolor persistente que se mantiene en el tiempo también va a estar generándonos limitación de movimiento. En tanto, de manera clínica, pues bueno, vamos a estar observando, vamos a estar palpando o revisando que existe acortamiento muscular, que existe aumento posiblemente de la zona aumento del dolor en la zona insercional, que existe limitación de la movilidad y que existe pues un estímulo o una hipersensibilidad del sistema nervioso, lo cual se traduce como dolor, ¿va? De manera general, entonces, pues bueno, no todo lo que vemos son entonces, como les decía, una contractura muscular de manera particular. Y cuando encontramos entonces una contractura muscular, pues es importante también encontrarle nombre y apellido para poder tener un poco de mayor precisión con respecto a la patología que estamos viendo. Existen, por ejemplo, algunas situaciones que se distinguen como acortamientos musculares. Los acortamientos musculares no son necesariamente una contractura muscular. Podríamos tener de manera general un acortamiento muscular inducido por las características antropométricas o las características fenotípicas de un individuo. Podríamos tener, por ejemplo, sujetos que a lo mejor están entrenando, que llegan a terapia en donde el músculo, por ejemplo, bíceps femoral o los músculos isquiotibiales en general,
tienen una menor longitud que lo que a lo mejor tendría alguien más. Y en consecuencia, algunos gestos deportivos o algunos gestos relacionados con algún ejercicio en particular posiblemente se puedan ver restringidos por este propio acortamiento. Entonces, este acortamiento no siempre va a tener, repito, un origen patológico, sino que muchas de las veces va a ser una situación ya más bien particular del sujeto al que estemos llevando al entrenamiento o al que estemos rehabilitando de manera particular. Normalmente en este tipo de acortamientos, pues bueno, no se observa dolor y estos cambios en la función, pues más bien no son necesariamente cambios en la función muscular, sino que simplemente pues el paciente tiene solamente ese potencial a causa del acortamiento propio con el que ya viene, ¿no? Entonces, dolor particularmente o un incremento en la banda tensa o desarrollos de punto gatillo, por ejemplo, pues no van a estar presentes y van a ser parte del diagnóstico diferencial que vamos a estar teniendo que hacer con esos pacientes. Luego, posteriormente, pasamos a otro eslabón que son las restricciones. Las restricciones, particularmente muchas de las musculares, particularmente muchas de las veces van a tener que ver más bien con lesiones de la fascia. La fascia, como bueno, la mayoría seguramente ya lo sabe, pues no es más que una envoltura tridimensional que está construida a partir de tejido conectivo altamente resistente y altamente duro, que va a estar, como les digo, pues generando pues una capa genérica. Anteriormente, las conceptualizaciones previas decían que los músculos, o cada músculo más bien en particular, tenía su propia fascia muscular. Hoy en día las conceptualizaciones nuevas hablan más bien de que la fascia muscular es una red extensa que recubre de manera general a todos los músculos y que ciertas restricciones, por ejemplo, que podemos llegar a tener a nivel de miembro superior, podrían impactar de manera negativa sobre músculos del miembro inferior o sobre músculos del esqueleto axial por la comunicación intrínseca que existe entonces entre esta fascia muscular ya de manera un tanto más genérica, entendida como una estructura tridimensional de todo el cuerpo. Sin embargo, es importante mencionar que a nivel muscular y a nivel incluso del tejido celular subcutáneo, existen fascias también que dividen ciertos fascículos a nivel de algunos músculos en particular. Entonces, realmente la comprensión y los conceptos absolutos de la fascia hoy en día pues no son ley, no son todavía pues una ley absoluta, más bien se sigue o se mantiene todavía en constante estudio de la fascia para poder comprender o comprenderla un tanto más a detalle. Entonces, estas restricciones, pues bueno, habremos de comprenderlas ya de manera un tanto más en particular porque en algunas situaciones, pues seguramente son quienes nos están causando daño y sobre todo que en la clínica se estarán comportando de manera un tanto más similar a cómo se comportaría una contractura muscular ya propiamente dicho. La diferencia que encontramos en este tipo de características es que, como bien les decía, las lesiones faciales o el desarrollo de puntos gatillo van a estar generando dolor referido y dolor irradiado hacia otras zonas en particular. Entonces, clínicamente podríamos estar palpando al paciente y estar palpando un punto gatillo que para quienes no lo recuerden o a lo mejor no lo hayan escuchado, pues bueno, un punto reactivo es un nódulo, es un punto hiperreactivo que se desarrolla a nivel de diferentes topografías del músculo. Hay ya mapas de punto gatillo en donde podemos estar observando en dónde se estarían presentando o activando puntos gatillo y entonces cuando este punto gatillo se palpa, repito, como un nódulo y este nódulo pues bueno va a estar generando dolor referido y dolor irradiado a otras zonas corporales. Entonces sería como parte del diagnóstico diferencial que estaríamos teniendo de un síndrome miofacial a una contractura, por ejemplo, o a una restricción, por ejemplo, o a una ruptura muscular, por ejemplo. ¿Sale? El otro componente o la otra patología que podríamos llegar a estar viendo, pues bueno, es un desgarre muscular. Que un desgarre muscular, pues no es más que una condición asociada a la ruptura fibrilar que ya anteriormente vimos. Estos desgarres musculares, pues como también ya lo vimos, los podríamos estar clasificando como desgarre grado 1, como desgarre grado 2 o desgarre grado 3. Ya vimos también las características clínicas que podríamos llegar a estar viendo en un tipo, en otro tipo o en otro tipo, y pues bueno, así es como lo estaríamos observando. Eventualmente los desgarres musculares, como lo mencioné previamente, pues tienen más bien como agente etiopatogénico, pues un traumatismo, pues una situación en donde el músculo se vea involucrado en una sobrecarga mecánica.
En ese sentido, repito, y soy un poco, a lo mejor un poco más preciso con respecto a los grados. Importante mencionar que también algunas clasificaciones en particular, como la que tomo en cuenta en este momento en consideración, que es la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, que me parece que es una muy buena clasificación porque incluye justamente un grado que en las clasificaciones habituales no se conoce, que es el grado cero, o más bien no se requiere. En el grado cero, particularmente este tipo de lesiones, pues encontramos que se produce simplemente un daño estructural de las miofibrillas y que se puede llegar a producir edema, pero que no hay un hematoma importante como tal. En este tipo de casos o en este tipo de estadios, lo que se presenta pues es simplemente presencia, por ejemplo, de calambres, la presencia de sobrecargas musculares y eventualmente en este tipo de casos la recuperación es mucho más rápida y es en unos días solamente, no trasciende a mayor tiempo. Ya cuando hablamos del grado uno, en este grado uno ya hay una ruptura como tal, las fibras ya presentan ruptura, encontramos ya un hematoma, a pesar de que no es tan importante, pues sigue habiendo presencia de hematoma, es un hematoma un tanto más pequeño, un tanto más discreto, y particularmente estas microrupturas se van a recuperar en un tiempo promedio de 1 a 2 semanas. Básicamente, entre 1 y 6 días, pues va a conllevar el proceso inflamatorio, en tanto el proceso proliferativo, pues bueno, va a transcurrir a las 2 semanas posiblemente. Importante recordar también que independientemente del tipo de lesión, pues el proceso de maduración, pues sigue su curso a lo largo, pues, del tiempo. En el grado 2 pues bueno, ya encontramos a la típica ruptura, en donde ya hay una presencia bien neta de un hematoma y encontramos también en el paciente pues impotencia funcional. Esta impotencia funcional ya le va a generar al paciente mayores problemas pues funcionales para la marcha, para la actividad deportiva, etcétera, y pues bueno, ya estará cursando un tiempo de recuperación que oscila entre 3 y 4 semanas. Ya es entonces una patología o una condición que va a perdurar un tanto más en el tiempo, como les digo, eventualmente un mes es como lo que más se reconoce. Y en el grado 3 pues ya bien les decía anteriormente también, pues es una ruptura casi completa, incluso en algunas situaciones, pues bueno, incluso una abulsión miotendinosa, y en ese sentido, pues bueno, son lesiones mucho más largas, en donde por lo menos el paciente va a estar en recuperación entre 6 y 8 semanas. Se podría extender a mucho más tiempo dependiendo del grado de lesión, de los mecanismos que indujeron a la lesión, así como de los tratamientos que el paciente haya tenido previamente. Aquí está básicamente otra de las clasificaciones que es muy parecida a esta previa que estaba mencionando. Básicamente, acá en esta siguiente clasificación que se reporta por Müller en esta revista y este artículo que es muy interesante que se publica en el 2013, establece una clasificación en donde se agrega incluso un grado 4. Este grado 4 es básicamente una condición en donde existe una ruptura completa y también hay daño de la fascia y del tendón como tal. Entonces, a diferencia del grado 3, básicamente acá pues ya hablan de un compromiso completo facial y de un compromiso también tendinoso como tal. Entonces, pues bueno, es interesante cómo ver, perdón, es interesante cómo los diferentes autores ven e interpretan las lesiones de diferente manera. Autores que simplemente señalan 3 grados de lesión muscular, autores que señalan grado 0, 1, 2 y 3, o autores que no consideran, por ejemplo, el grado 0 y más bien suman un grado 4 y que ya hablan también de las lesiones tendinosas como tal. De manera general, pues bueno, en la sesión virtual que vayamos a tener, vamos a llegar a consenso sobre cuál de las lesiones, cuál, perdón, de las clasificaciones parece la más precisa y cuál estaríamos tomando en cuenta para el desarrollo de la comprensión de este tema. Existe también otro modelo que se entiende como sobrecarga muscular. Este es un modelo hoy por hoy bastante debatido. Hoy en día, pues realmente este tema de sobrecarga muscular, pues no es más bien una patología, sino más bien una condición que podemos estar induciendo a partir de entrenamientos o a partir de estímulos mecánicos excesivos a nivel muscular. No es un término, repito, que hoy en día se respete por la comunidad científica, en tanto, por ejemplo, también aquellos conceptos como los masajes de descarga muscular tampoco son términos, tampoco son alternativas terapéuticas que hoy por hoy pues se respeten mucho porque pues realmente el término de sobrecarga no está como tal referido en la literatura y es más bien como una apreciación un tanto más empírica o basada pues en la práctica de muchos colegas que se dedican sobre todo a la fisioterapia deportiva.
Entonces, pues bueno, no lo voy a tomar muy en cuenta, simplemente pues lo menciono, ¿no? Puesto que, reitero, no es un tema bien reconocido. Ya un tanto más en detalle con el asunto de las contracturas musculares, pues bueno, ya les decía también, pues actualmente es un tema también debatido si le llamamos o no contractura muscular, pero pues bueno, yo voy a estar refiriendo a lo que actualmente se señala en algunos libros, como en el libro de Kirchner, por ejemplo. La contractura muscular, entonces, pues bueno, se define como una asfixia muscular localizada. Ya les decía anteriormente, eventualmente son asfixias o son alteraciones en donde se ve implicado una disminución en la perfusión sanguínea. Es entonces una asfixia muscular asociada a desórdenes en la funcionalidad del sarcómero y el desplazamiento de sus fibras. Eventualmente las contracturas musculares pues resultan de causas tanto intrínsecas como extrínsecas, es decir, pueden verse estimulados por situaciones del medio ambiente, como por situaciones propiamente de la sarcómera o de la propia unidad funcional. Y entonces, normalmente esto se expresa clínicamente, las contracturas musculares se expresan clínicamente como un punto doloroso o un aumento de la lesión bandal. Esta condición pues puede comprometer o no los rangos de movilidad, así como la longitud del músculo. Es decir, podríamos ver este tipo de condiciones y podríamos ver que existe una disminución del arco de movilidad, por ejemplo, de tal o cual articulación, o podríamos incluso no verla. Entonces, ya depende completamente del estadio o del tipo de contractura de la que estemos hablando ya de manera un tanto más particular. Normalmente todas las contracturas de forma habitual van a cursar por diferentes fases, por la fase de la cicatrización, la fase del desarrollo del hematoma, la fase de la miositis y la fase de la miogelosis. Posteriormente, en la sesión virtual en vivo, estaremos, si es que tienen duda, pues describiendo o señalando un tanto más las características de cada una de estas fases. Relacionado con la etiología, pues bueno, puede ser ocasionada por una sobrecarga mecánica, puede ser ocasionada por una alteración postural, por acortamientos musculares, por isquemia, por una mala absorción de algunos metabolitos, por una disociación de los mecanismos de desplazamiento del sarcómero, que simplemente el sarcómero, como les decía, pues no está recibiendo los estímulos adecuados, los estímulos neurológicos adecuados para estar desplazándose de manera adecuada, así como por lesiones nodulares y puntos gatillo, es decir, por ejemplo, un síndrome miofacial nos puede generar perfectamente la aparición de una contractura muscular, asimismo de reflejos patológicos, muchas veces inducidos por alteraciones en el sistema nervioso central y aumentos en el tono muscular, también muchas veces ocasionados por trastornos neurológicos. Entonces, como verán, son definitivamente muchos los elementos que pueden estar propiciando la presencia y alteración de estos componentes musculares. Relacionado con los tipos, pues bueno, se distinguen diferentes tipos de lesiones musculares. Principalmente vamos a hablar de la miotática. La contractura muscular miotática se presenta a nivel clínico como por presencia de un acortamiento adaptativo. Empezamos a observar este tipo de contracturas también pérdida del arco de movilidad. Normalmente este tipo de contracturas no tienen como tal una patología definida, es decir, no hay como una patología o un evento que esté desencadenando el desarrollo de esta contractura miotática. Normalmente son situaciones que tienen una resolución mucho más rápida, es mucho más breve, no demora mucho tiempo en sanar, salvo que no tenga tratamiento adecuado. Normalmente en muchos de los casos podríamos estar viendo, como bien les decía previamente, desarrollo de puntos gatillo persistentes. También podríamos estar observando alteraciones propiamente en la función, pero que no modifiquen las condiciones posturales. Normalmente al principio pues no se generan alteraciones posturales, en tanto que la contractura miotática pues se perpetúe en el tiempo por muchos meses o incluso años que pueden llegar a durar. Normalmente es específica, la podemos detectar de manera bien puntual o de manera bien específica y genera manifestaciones localizadas que, como bien les decía, no da como dolores referidos o dolores irradiados, como si ocurre en el síndrome miofacial particularmente, ¿va? De manera general, entonces, este tipo de contracturas, también no lo mencioné por acá, pero pueden tener una alta incidencia a partir del desarrollo del estrés. El estrés, de manera general, pues bueno, se ha postulado que también puede desencadenar el desarrollo de contracturas miotáticas. Y son eventualmente, en la mayoría de los casos, las principales formas de contractura que podríamos estar observando en la población en general. Asimismo, podemos también encontrar al otro subgrupo, que son las contracturas pseudomiotáticas.
En este caso de contracturas pseudomiotáticas, pues ya empezamos a ver otro tipo de condiciones. Ya vemos, por ejemplo, incremento en el tono muscular, lo que entendemos como hipertono. Encontramos ya acá una limitación moderada del arco de movimiento. Encontramos también una asociación con lesiones del sistema nervioso central. Ya lo mencionaba anteriormente, algunas patologías que tengan más bien un comportamiento central van a producir este tipo de alteraciones. También, por ejemplo, eventualmente estas se asocian a eventos traumáticos, normalmente también se asocian directamente a estadios de cronicidad, es decir, podríamos empezar teniendo una contractura miotática sencilla, simple, sin mayor complejidad, y luego a medida de que el tiempo trasciende y la contractura miotática no se resuelve, pues podría migrar a una contractura miotática. Entonces, en este caso, pues ya podría incluso pues, promover alteraciones incapacitantes en los pacientes o en los clientes. Asimismo, pues ya este tipo de patologías ya puede incidir en alteraciones neuropáticas, puede empezar ya a generar dolor de origen un tanto más neuropático y dolores referidos. Ya en este caso, pues incluso pues, se puede llegar a comportar como un síndrome miofascial, puesto que estaría generándonos dolor irradiado a otras áreas corporales y, como bien les decía también, alteraciones posturales. Entonces, de alguna u otra manera, pues el objetivo terapéutico de manera prioritaria, siempre cuando atendemos a un paciente, pues sería evitar que de una contractura miotática se migre directamente a una contractura pseudomiotática, puesto que ya tendríamos mayores compromisos clínicos con el paciente. Otra de las contracturas más típicamente entendidas y que esta realmente sí cumple con todos los criterios para considerarla como una contractura miotática es la artrogénica. En las contracturas artrogénicas pues vemos normalmente presencia de patología articular. Una artritis reumatoide, por ejemplo, pues podría ser precursora de una contractura artrogénica. Y en este caso en particular, pues bueno, ya va a estar generando una importante disminución de los arcos de movilidad y también estará generando importantes cambios posturales a nivel de la alineación de muchas de las articulaciones de toda la economía corporal. En este caso también vemos pues entonces adherencias, vemos que se generan adherencias y altas restricciones entonces en todos los tejidos conectivos del cuerpo humano, particularmente los asociados a las articulaciones. Asimismo vemos también este tipo de casos alteraciones relacionadas con la sinovia y con derrame articular. En este tipo de casos solemos ver alteraciones propiamente de los componentes interarticulares, así como de los propios cartílagos. Los cartílagos también se ven influenciados negativamente y también van a tener alteraciones persistentes a nivel de estas contracturas, dado que pues, son contracturas que no van a tener una resolución exitosa en la mayoría de los casos. Asimismo, pues bueno, ya les mencionaba anteriormente, se asocian directamente pues con patología articular. Por acá vemos, pues bueno, algunos ejemplos de cómo pues estaría, esta diapositiva en particular la voy a utilizar en la sesión virtual sincrónica para que podamos platicar de ciertos detalles que quiero tomar en cuenta. Bien, en la siguiente encontramos, en la siguiente clasificación encontramos a las contracturas fibróticas. Las contracturas fibróticas están un tanto más asociadas también a algunas otras patologías en particular, algunas incluso de tipo genética. Eventualmente en las contracturas fibróticas tenemos que ya son básicamente irreversibles. Tenemos que en este tipo de contracturas existen cambios histopatológicos de todo el tejido conectivo en donde no va a haber una forma de regresión o no vamos a poder recuperar en un futuro la función de esos componentes que se estén comprometiendo. Normalmente entonces vemos la aparición de capas muy grandes y muy preponderantes de tejido fibrótico y vemos también ausencia de la movilidad, vemos adherencias severas y vemos que la longitud de manera general se ve restringida. Algunos de los ejemplos o de los máximos representantes de las contracturas fibróticas, pues es la patología de Dupuytren. En ese tipo de patología, pues entonces vamos a estar viendo justamente en la mano cómo se va perdiendo la función y cómo va coexistiendo un acortamiento muy importante de estos componentes miotendinosos y en consecuencia, pues cómo se van propiciando cambios artrocinemáticos bastante importantes y que van a incidir con la función y la mecánica de la propia mano a lo largo del tiempo. Entonces, en este tipo de contracturas, pues es importante entender o comprender que no van a tener una forma de regresión o no van a tener una forma de recuperación por las características histopatológicas que van a cambiar de forma pues bastante negativa. ¿Sale? Bien,
Relacionado con las lesiones ya un tanto más tendinosas o un tanto más específicas relacionadas con el tendón, pues bueno, importante entender también que el tendón tiene una arquitectura histológica bastante específica. Normalmente, pues bueno, el tendón se compone a partir de fascículos y en los fascículos en el interior se encuentran determinadas fibras, las cuales van a estar propiciando, van a tener en su interior microfibras, y estas microfibras pues van a estar estructuradas a partir de moléculas de colágeno perfectamente alineadas y perfectamente longitudinales. Básicamente, de manera general, es esta entonces la estructura del tendón, y en el sentido de las diferentes clasificaciones que podemos llegar a tener, pues podemos separarlas en esta clasificación que estoy mostrando a continuación, en donde se señalan 5 diferentes tipos de lesiones tendinosas. Y acá se toma en cuenta particularmente un músculo en particular, que es el bíceps, y en consecuencia, pues bueno, nos determinan o nos sugieren clasificarlos en 5 tipos: en grado 0, en grado 1, en grado 2, en grado 3 y en grado 4. Particularmente cuando hablamos de un grado 0, hablamos únicamente de una condición que esté propiciando a la tendinosis. En este caso, es decir, no hay una ruptura como tal, simplemente hay una tendinosis, hay cambios en la arquitectura histológica del propio tendón, y solemos ver en este tipo de casos particularmente, pues simplemente apariencia de dolor, es lo que particularmente estaríamos viendo. En un grado 1 como tal, encontraríamos entonces una lesión en donde ya se propicia o se genera una ruptura, pero la ruptura no es importante, más bien es una ruptura de un porcentaje bastante bajo. Aquí en este caso pues estaríamos viendo particularmente dolor, y estaríamos viendo también dificultad a la resistencia de ciertos mecanismos como la supinación o como la flexión, en este caso del componente artrocinemático. Te repito, porque estamos tomando en cuenta acá el bíceps como el ejemplo para poder hacer esta clasificación. En el caso, por ejemplo, del grado 2, ya estaríamos teniendo un acortamiento de la longitud del propio tendón, e incluso podríamos estar teniendo avulsión. Avulsión, como ya lo mencionaba, pues es la separación directa de la estructura con respecto a la zona insercional, en este caso del hueso, ¿va? En un grado 3, por ejemplo, estaríamos teniendo pues una ruptura, ahora sí, completa del tendón y una restricción. Básicamente, en este tipo de casos o en este tipo de grados, ya sería básicamente un paciente con pronóstico quirúrgico. Básicamente no hay forma de propiciar la recuperación, puesto que hubo un daño pues ya un tanto más lesivo y un tanto más permanente, ¿va? Y pues bueno, básicamente en un grado 4 pues es básicamente una pérdida en la comunicación total, es una acortamiento absoluto del tendón y se pierde completamente contacto. El paciente en este tipo de casos pues no es capaz básicamente pues de vencer la resistencia absolutamente en nada, porque el contacto pues ya se perdió en lo absoluto, ¿va? Importante mencionar también que cuando hablamos de las lesiones de los tendones, pues hay algunos elementos peritendinosos que en muchos de los casos también podrán tener a lo mejor lesión, y que tendremos que tomar en cuenta, como posibles lesiones también de la vaina sinovial, como lesiones de la bursa, lesiones del retináculo, lesiones de la vaina fibrosa, o en general, repito, de líquido sinovial en general. Entonces, podríamos o tendríamos que estar tomando en consideración, repito, que a nivel del perímetro del tendón hay otras estructuras que, así como el tendón se lastima, también podrían tener incidencia de lesión. Asimismo, en algunos casos, a lo mejor podría ser que en el diagnóstico diferencial el tendón no esté severamente comprometido y más bien sea un retináculo, más bien sea una lesión bursal, o más bien sea una lesión sinovial, por lo que tendríamos entonces que tener pues bastante precaución con respecto a la evaluación clínica y al diagnóstico diferencial. Relacionado finalmente con los ligamentos, pues bueno, los ligamentos, como ya bien lo saben, están formados de fibroblastos y también de fibras de colágeno y elastina, y estos pues particularmente presentan un componente fibroso en la matriz extracelular. El colágeno que principalmente presentan es el colágeno tipo 1, lo que les da la extrema dureza y la resistencia para pues estar básicamente, valga la redundancia, resistiendo a todas las respuestas mecánicas. Normalmente el colágeno tipo 1 se presenta en una proporción del 36%, en tanto el resto de la proporción pues lo integran otros tipos de colágeno, colágeno tipo 3, colágeno tipo 5, entre otros.
Asimismo, también los proteoglicanos son componentes que van a estar persistentes ahí en el tendón, en el ligamento, perdón, y sobre todo van a tener una proporción importante en algunos tendones en particular, que más tarde vamos a estar revisando. Importante también mencionar que aparte de los proteoglicanos y aparte del colágeno, también los ligamentos se componen prioritariamente de agua, por lo que pues es necesario que estén debidamente y permanentemente hidratados, puesto que de pronto la deshidratación justamente de estos ligamentos pues puede inducir o puede propiciar un incremento en el riesgo de lesión. Importante también mencionar que los ligamentos presentan mecanorreceptores cuya función puede estar identificando señales de control motor. Asimismo, también no lo menciona en la imagen, pero también se presentan propioceptores que van a estar induciendo a este ligamento pues a que entienda perfectamente su posición en el espacio. Recuerden que los propioceptores tienen particularmente esa capacidad. Los propioceptores nos permiten identificar nuestra posición en el espacio y en consecuencia pues nos permiten ejecutar los movimientos con bastante mayor precisión. Relacionado con los tipos de ruptura a nivel del ligamento, pues podemos encontrar 3 grados de ruptura o 3 grados de compromiso, desgarros tipo 1, desgarros tipo 2 o tipo 3. En los tipo 1 encontramos particularmente micro rupturas en donde no alcanza a haber una separación, no alcanza a haber un desgarro completo del ligamento, sino que simplemente encontramos ciertos sitios en donde hubo lesión. Sin embargo, en muchos casos, incluso de grado tipo 1, encontramos ligamentos simplemente elongados y no encontramos básicamente ningún desgarro, ni siquiera microscópico. Entonces, tanto en elongaciones como en desgarros microscópicos, lo estaríamos clasificando como grado 1. En tanto, por ejemplo, para el grado 2 ya encontramos rupturas parciales. Importante mencionar que estas rupturas parciales siempre van a ser de menos del 50% para poder considerarlo como grado 2. En tanto, si la lesión está propiciándome rupturas mayores del 50% o incluso rupturas completas, lo vamos a clasificar como grado 3. Y en ese sentido, cuando hablamos de lesiones ligamentarias grado 3, básicamente el proceso quirúrgico es imprescindible para poder resarcir ese daño en particular. Y pues bien, básicamente de manera general es de lo que quería hablar, es básicamente sobre la introducción sobre el tema que vamos a estar pues ya desarrollando un tanto más a nivel de retroalimentación en la siguiente sesión en vivo. Entonces pues bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, hay que anotarlo en su cuaderno y la semana que viene en la sesión en vivo pues lo estaríamos abordando, ¿sale? Gracias por su participación y su atención.